Hola, ¿qué tal, estimados amigos de la Ventana Ciudadana? Una vez más, en este espacio de diálogo ciudadano y nosotros interesados todavía en uno de los elementos centrales que vive Chile hoy día, como lo es la constitución de este proceso que nos llevará a lograr una nueva constitución para Chile. Y para ello, nada mejor que hablar con una de las protagonistas, Tami Pustinik Arditi. Ella es abogada, especialista en derechos humanos y género, experta en igualdad de género y defensa de las personas, presidenta de la Corporación de Descentralización Fundación Iguales. Tami ha sido recientemente elegida, como los otros colegas que van a tener este trabajo maravilloso. ¿Qué tal, Tami? ¿Cómo estás? Hola Juan Luis, muy bien, gracias. Muchas gracias por esta invitación. Un gusto estar conversando contigo. Solamente aclarar que soy abogada de la Universidad de Chile. Le tengo mucha admiración y respeto a la Universidad de Concepción, pero también tengo bastante admiración y respeto a mi casa de estudios. Tami, ¿qué te ha parecido, primero que todo, en nombre del equipo directivo de la Ventana Ciudadana? No nos queda más que señalar que nos alegramos mucho que una mujer profesional, comprometida con los derechos humanos, con la política de género, se haga presente como una de las constituyentes. Así que nuestras felicitaciones. Y mi primera pregunta tiene que ver, ¿cuáles son los temas que tú crees más importante llevar, tratar de impulsar en este proceso? Bueno, muchas gracias, agradecerle realmente las felicitaciones, todavía sigo muy emocionada. Y respecto a tu pregunta, Juan Luis, la verdad es que yo soy muy clara en decir que acá todos los temas son importantes, por algo la carta se llama una carta fundamental. Sin embargo, para mí, en base a mi trayectoria, ¿cierto?, a las áreas en las cuales me he especializado, podría mencionar que hay tres que fueron incluso voy a decir, mis banderas de lucha, ¿cierto?, durante la campaña, que es la igualdad sustantiva entre hombres, mujeres y disidencias sexuales. En segundo lugar, la descentralización efectiva. Y en tercer lugar, avanzar a un Estado democrático de bienestar social donde se garanticen derechos sociales básicos como es educación, salud, vivienda y seguridad social. Tú fuiste elegida a través de una lista llamada los no neutrales, que La, habían, entiendo, en alianza con otra agrupación. así es. ¿Ustedes tienen pensado seguir reuniéndose como no neutrales para levantar en conjunto con otros elegidos de la misma lista algunos temas? Sí, a ver, efectivamente mi candidatura se levanta a través de una agrupación que se llama Independientes No Neutrales. Acá particularmente en el Distrito 20, que podríamos decir la Gran Concepción, provincia de Concepción, nosotros fuimos en una lista con tres otras agrupaciones de independientes. Eso primero quería aclarar. Y respecto a la pregunta, Juan Luis, efectivamente, o sea, Independientes No Neutrales es una agrupación que nace para llevar candidaturas a la Convención Constituyente. Logramos tener 11 convencionales en la convención y por lo tanto ha sido un trabajo que llevamos realizando desde el mismo octubre de hace un año y medio, ¿cierto? Pero que también ahora va a seguir funcionando, nos reunimos 2 veces a la semana, hay bastante trabajo colaborativo y colectivo que también queremos llevar con los mismos lineamientos que tenemos como no neutrales a la convención. Ah, qué interesante. Entonces vas a ser permanentemente nutrida de ese grupo. Pero, Sí, la pero, verdad. pero, pero además tú tienes pensado reunirte, además de esta agrupación no neutrales, que son fundamentalmente profesionales de la Universidad de Concepción, en Concepción, en este distrito,
¿Ustedes se van a juntar como no neutrales del país con estos 11 elegidos? Sí, sí, por supuesto, eso me refería. O sea, acá en el distrito 20, no neutrales va a seguir trabajando. Estamos viendo distintas instancias donde se promueva fuertemente la participación ciudadana en este proceso, cierto levantamiento de información, de inquietudes, de distintas miradas. Y a nivel nacional, las y los 11 convencionales, me refiero a nivel nacional, que en el fondo representamos a 10 distritos. Y ese es un trabajo que vamos a seguir haciendo claramente en todo este proceso. Además de este trabajo, qué interesante me parece que ustedes tengan fuente de inspiración, el seguir reuniéndose, pero además tú en particular tienes pensado reunirte con organizaciones sociales. Por supuesto. Yo vengo desde la sociedad civil, Juan Luis. El trabajo que realizo como abogada en materia de derechos humanos y género lo hago a través de dos grandes organizaciones de la sociedad civil, que es Corporación Descentralizadas y Fundación Iguales. Así que yo soy no solamente respetuosa, creo que la sociedad civil tiene un rol fundamental en los distintos ámbitos de nuestra vida, en el mundo político, también en la forma como hacemos política, y por lo tanto también eso es algo que es fundamental que hagamos en todo el proceso constituyente, que invitemos a distintas organizaciones, a distintos grupos, juntas de vecinos, sindicatos, familiares, grupos de familia, o sea, claramente de distintas agrupaciones, organizaciones que se generen para levantar inquietudes, información, promover una participación bastante activa de la ciudadanía en este proceso, que además también pueda ser incidente y tener incidencia en el proceso constituyente. Es decir, una democracia participativa y no representativa. Así es. Parece Que eso interesante. es algo que es importante que lo hagamos durante la escritura de la Constitución, pero que además quede plasmado, como bien dices tú, en esta nueva Constitución, que nosotros hoy en día tenemos una democracia representativa y tenemos que avanzar en el mismo texto constitucional en una democracia participativa, que sea a través de distintos mecanismos de democracia deliberativa, de democracia semidirecta, donde la ciudadanía tenga mucho más que decir que cada 4 años. Porque esa es una fuente real que expresa una de las, comillas, reivindicaciones, expectativas que la ciudadanía en general ha venido señalando respecto incluso de cómo se hace política a través de los partidos, que solo es representativa. O sea, este proceso es el fruto del reclamo de la ciudadanía por participar efectivamente. Por tanto, la posibilidad de reunirse con ustedes no solo es una fuente de inspiración para ustedes, sino que también es una fuente a través de la cual la ciudadanía tiene que aprovecharla, tiene que aprovechar de vaciar sus inquietudes. Porque claro, cuando hablamos de democracia también tenemos que entender de deberes y derechos, no solo de los derechos, el deber de jugársela y de impregnar a ustedes constitucionalistas con nuevas ideas. Sí. Uno de los temas que hoy día está pendiente es el tema de normas y procedimientos, el tema de cómo van a trabajar ustedes, el tema de la metodología. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, a ver, como bien dices, el primer gran desafío que tenemos las 155 personas que llegamos a la Convención Constituyente es escribir el reglamento, ¿es cierto? Es decir, en el fondo, ¿cómo vamos a funcionar como convencionales constituyentes? Y en ese sentido, para mí es sumamente importante que el proceso, ¿cierto?, que hagamos y que donde establezcamos este reglamento. Para mí, yo podría decir, Juan Luis, que hay 5 principios rectores fundamentales que tienen que estar impregnados en este reglamento: la transparencia, la probidad, la participación incidente, la rendición de cuentas y la
y ser inclusivo. Creo que esos 5 pilares son fundamentales, que queden correctamente estructurados en nuestro reglamento y que al final sean el espíritu de cómo vamos a trabajar en la convención. Este es un reglamento que yo espero, yo soy bastante positiva, después la gente me dice que no sé si es una virtud o algo negativo, que soy bastante ingenua, pero soy bastante positiva de que vamos a hacer un reglamento que va a tener estos principios rectores fundamentales y que lo vamos a hacer bien rápido para poder después empezar a trabajar, ¿cierto?, en el contenido, en el fondo. Nosotros tenemos que primero establecer la forma, cómo vamos a sesionar, cómo vamos a trabajar y después meternos al fondo, que va la redundancia, es el contenido de la Constitución. Disculpa que yo tenga ahí un matiz más bien de términos de formación. Yo hablo de normas y de procedimiento porque claro, o sea, no basta con hacer un listado que implique un reglamento. Yo creo que esto de normas y procedimientos dice más con el tema metodológico, porque también el tema metodológico va de la mano con el tema, comillas, ideológico. No estoy hablando de ideologías, sino en términos del contenido. O sea, tú nombras 5 elementos que deberían estar en lo que se da en llamar el reglamento, pero cada uno de ellos tiene una incidencia no solo en la forma, sino en el contenido que va a tener. O sea, me gusta, me llama positivamente la atención estos 5 elementos porque creo que son valóricos, que tienen sustancia y por eso lo valoro mucho. Creo que ojalá que haya pronto mucha coincidencia. El otro tema que está en discusión es si van a tener un presidente, quién va a dirigir. Yo creo también que ahí también hay un tema metodológico. O sea, ¿por qué no una comisión de 4, 5, 6 personas que dirijan y que incluso se pueden rotar? Porque esto de un presidente que presida, que dirija. Sí, esa es como muy lógica de Congreso, de lo que tenemos hoy en día en el Congreso. Sin embargo, Juan Luis, la reforma constitucional que genera el plebiscito y que genera todo lo que estamos viviendo hoy en día en el proceso constituyente, señala que lo establece la misma reforma, que se tiene que nombrar una o un presidente y una o un vicepresidente. Eso lo establece la reforma constitucional. Pero sí, donde tal vez me agarro un poco de tu punto y creo que es importante, es que en el mismo reglamento nosotros tenemos que establecer las comisiones temáticas con las cuales vamos a trabajar, ¿cierto? Y ahí me parece sumamente importante que existan diversas comisiones, y ahí me agarro un poco de nuevo de lo que te decía de este principio de inclusivo, ¿cierto? Paritario, por lo demás, me parece lógico que si vamos a tener un órgano paritario, cada una de las comisiones también sean paritarias, que reflejen la diversidad de miradas que tenemos en la convención. Y esas comisiones temáticas, que son sumamente importantes, me parece también que tienen que sesionar en distintos lugares, que es algo que se está levantando muchísimo. Yo lo peleo desde el día 1, incluso antes de salir electa, siempre dije que para mí, si la descentralización es un tema fundamental de correctamente plasmarlo en el nuevo texto constitucional, entonces tenemos que partir con el ejemplo al momento de redactar la nueva Constitución. Y por lo tanto, no tiene ningún sentido que tengamos que sesionar siempre en la región metropolitana. Claro, no es un tema decorativo, no es que se vea más bonito, tiene que ver porque si nosotros decimos que queremos que la ciudadanía participe, no solo que participe con ustedes, sino que a lo mejor podamos asistir a las sesiones de ustedes con un marco regulador, pero poder, fíjate tú que incluso yo creo que este es un proceso que le haría bien y que debería ir de la mano para superar una gran falencia.
hoy día en este país, jóvenes y adultos, adolecemos de educación cívica. Y quizás este sería un elemento súper importante para que los propios colegios pudieran ir a ver. O sea, lo que se va a fundar no es una nueva constitución, es una propuesta que van a fundar ustedes, van a redactar ustedes, porque se tiene que someter a un Plebiscito de salida. Por lo tanto, es solo una propuesta. Pero es histórica. Así es. O sea, esto tiene una connotación histórica demasiado importante como para que jóvenes, niños y adultos nos perdamos la posibilidad de ver cómo se desarrolla. Sí, completamente de acuerdo contigo, Juan Luis, completamente de acuerdo contigo, y además, aparte de esta idea de quitar el centralismo de la convención, va de la mano con lo que tú mencionabas antes sobre la participación ciudadana. Y si al final nosotros queremos que todas y todos se sientan parte de este proceso, tenemos que acercar la convención a las personas, particularmente a grupos territoriales, ¿cierto?, que históricamente se han visto excluidos. O sea, creo que acá nosotros, o sea, tú usaste una palabra, estamos viviendo un momento histórico, y creo que tenemos las herramientas para hacer este momento histórico realmente de calidad, realmente mostrar con el ejemplo que podemos hacer podemos hacer las cosas bien. Yo la verdad es que, de nuevo, soy tal vez muy incrédula, pero soy muy positiva de que podemos elevar el nivel de discusión, podemos elevar el nivel de debate, podemos realmente acercar el trabajo a la convención promoviendo una participación ciudadana muy, muy, muy incidente, muy, muy participativa. Entonces, porque algo que yo dije mucho, Juan Luis, durante toda la campaña, y que ahora lo reitero con más fuerza, la única forma que nosotros le demos legitimidad a este proceso constituyente es que todas y todos se sientan parte. Y para que todas y todos se sientan parte, tienen que sentir que pudieron aportar con su granito de arena, que pudieron participar cuando quisieron ver ¿cierto? Les acercamos la comisión, les acercamos la convención y pudieron ver cómo sesionábamos. Para mí eso es fundamental, que realmente todas y todos se sientan parte de este proceso histórico. Tami, ha levantado cierto revuelo. Ayer, anteayer, se reunieron 33 colegas tuyos y se levantó cierto revuelo. Me llama profundamente la atención de que fundamentalmente quienes han criticado que se hayan juntado esta gente y haya hecho una declaración, los convencionalistas, vienen fundamentalmente del mundo, comillas, del mundo político, y cuestionando esta instancia que yo creo que es una instancia que inspira expectativas, no más que eso. ¿Cuál es tu opinión? A ver, ¿qué me pasa? Yo creo que es importante entrar a leer el documento específicamente. Este es un documento que me da la sensación que parte como bastante declarativo, ¿cierto? Que en el fondo se declara que consideran que hay 6, si no me equivoco, son 6 condiciones mínimas que ellos consideran para vivir en democracia, para poder trabajar en la convención. Y si uno se empieza a analizar estas 6 declaraciones, ¿cierto?, de lo que señalan, la verdad es que la mayoría hacen muchísimo sentido. O sea, si tú me preguntas particularmente a mí, pero yo soy de la idea que bastantes convencionales estamos claramente, rechazamos las expulsiones ilegales de personas migrantes que han sucedido los últimos días, rechazamos la militarización que hay en la Araucanía, rechazamos la falta del debido proceso que lamentablemente hemos visto que ha pasado con aquellas personas que han sido detenidas durante la revuelta, ¿cierto? Entonces, desde un punto de vista de la declaración, que eso efectivamente no es la forma correcta como está actuando el Estado de Chile en distintos ámbitos, si tú me preguntas a mí, yo lo considero completamente válido. Mencionan algo que también es sumamente importante respecto a que el Congreso no tramite el TPP-11 mientras la convención esté sesionando. Me parece lógico, y no solamente el TPP-11, me parece que cualquier tratado internacional no debería de entrar a tramitarse mientras nosotros estemos sesionando la convención constituyente. Pero otra cosa me pasa es que cuando uno empieza a leer el tono de la carta,
me da la sensación, y así lo he visto de algunos convencionales, es que estas declaraciones van condicionadas a ejercer el trabajo. Y ahí es donde particularmente a mí, Juan Luis, me genera bastante conflicto. Creo que no es la forma correcta, creo que tampoco desde un punto de vista, me parece bastante peligroso, para ser súper sincera, condicionar el trabajo de las y los convencionales a cualquier área, independiente que sea muy loable o justificable o muy justo que creamos la condición, ¿cierto? Creo que es muy peligroso condicionar nuestro trabajo. Eso por un lado. Además, que me pasa que nosotros somos súper cuidadosos, y lo he visto en otros convencionales, de decir que no queremos que el Poder Ejecutivo, que el Poder Legislativo, el Poder Judicial vengan y se intrometan en nuestro trabajo, ¿cierto? Que entorpezcan nuestro trabajo, que nos traten de pautear nuestro trabajo. Pero tampoco podemos entonces nosotros hacer lo mismo respecto de los otros poderes del Estado. Y particularmente lo tercero que ellos señalan, así como a grandes rasgos, es respecto de no someterse al acuerdo del 25 de noviembre, ¿cierto? Y en ese sentido, yo no sé si por mi formación de abogada me pasa, que yo soy muy de la idea de que aquí las reglas claras conservan la amistad. Ese acuerdo que por mucho que podemos juzgar o criticar, que fue, muchos hablando de una cocina, que se fue cuatro puertas cerradas, pero ese acuerdo permitió el plebiscito. Ese acuerdo permitió que nosotros y nosotros saliéramos electos. Entonces, a mí me pasa que las reglas las tenemos que respetar, o un acuerdo, ¿cierto? Un documento tenemos que respetarlo completo. No podemos entrar a decidir qué es aquello que nos acomoda, que lo respetamos, y aquello que no nos acomoda decimos que no lo vamos a respetar. Yo soy tal vez muy cuadrada de formación, pero respeto mucho la institucionalidad, y esa misma institucionalidad fue lo que hoy en día nos hizo posible vivir este proceso constituyente. Yo creo que hay un déficit en este país sometido fundamentalmente por la forma en que se ha venido haciendo política, en que los elegidos imponían leyes, imponían iniciativas, imponían decisiones sin consulta. Y por tanto, ha habido en este país un rebajamiento intelectual primero, y segundo, este rebajamiento intelectual creo que tiene mucho que ver con dos cosas. Con un sistema que no solo que ha imperado en el país, que no solo es económico, sino que es social, ideológico, filosófico, y que tiene que ver con que el individualismo en este país ha calado muy hondo. Y por tanto eso da un segundo elemento que cruza este rebajamiento intelectual, y que tiene que ver con que el individualismo nos ha impedido razonar colectivamente. No hay ejercicio de razonamiento colectivo en la ciudadanía, no hay espacio, no hay ejercicio de razonamiento colectivo. Y nos hemos acostumbrado los chilenos a que en cada una de las expresiones de la institucionalidad del país, ese individualismo se nota y termina siendo irracional desde el punto de vista colectivo. Entonces, yo señalo lo siguiente: ustedes fueron elegidos por el soberano y se les transmite a ustedes, y ustedes se convierten también en una institución, en un colectivo también soberano, porque tienen la soberanía del... Por tanto, yo creo que yo sueño que comiencen cuanto antes, porque yo creo que las diferencias se van a pulir pronto, porque hay un tema central que tiene que ver con construir. Sí, sí, lo que sí yo hago una diferencia entre soberanía y autonomía.
y acá tal vez de formación, me pasa que efectivamente acá nosotros tenemos un mandato del poder soberano, ¿cierto? Que en el fondo es el poder constituyente originario. Pero nosotros estamos ejerciendo un poder constituyente derivado. Y ese poder constituyente derivado sí tiene restricciones y sí tiene limitaciones. Y es solamente, nosotros no tenemos soberanía. Incluso la propia reforma constitucional señala que nosotros no podemos adjudicarnos la soberanía. Por supuesto que no, lo que nosotros tenemos es autonomía y eso es sumamente importante. Y en ese sentido también, Juan Luis, soy bastante, como decías tú, optimista. Yo tengo la esperanza, también por la diversidad de la forma como quedó conformada la convención, yo soy bastante positiva de que vamos a llegar a grandes acuerdos. Yo creo que la mayoría de las personas que llegamos vamos a poner el interés general por sobre el interés particular, buscando la forma, ¿cierto?, en lo concreto, para disminuir las desigualdades, disminuir las brechas sociales, económicas, culturales que tenemos en nuestro país. Mira, yo tengo la impresión de que las movilizaciones sociales en general dieron paso a este proceso. Y las movilizaciones generales y el plebiscito de octubre pasado dejó claramente establecido lo siguiente: nosotros queremos constituyentes ciudadanos. Sin embargo, los partidos políticos, la institucionalidad política se las arregló para manejar esto, para torcerle la nariz. No te olvides, y tú lo viviste mejor que nosotros, pero yo también estuve participando en No Neutral y en otras instituciones, y no te olvides que si no es por la presión social, no hubiese podido existir una elección como la que hubo. O sea, no había la imposibilidad que se vivió en un minuto para inscribir los candidatos, después para hacer listas. O sea, esto fue solo gracias a la presión social. Entonces, cuesta hoy día un poco decir tenemos que someternos a lo que decidió este acuerdo. Pero, Juan Luis, ahí tal vez me pasa que yo entiendo que uno tiene ese resquemor de someternos a acuerdos de partidos políticos, particularmente porque yo tampoco pertenezco a ninguno de esos partidos políticos, pero este acuerdo de los partidos políticos entre cuatro puertas, como se dice, ¿cierto?, igual fue sometido a plebiscito. Y nosotros votamos por ese acuerdo, decidiendo que efectivamente queríamos una convención constituyente, no una comisión mixta, ¿cierto? Y sabíamos las reglas del juego. Entonces, de nuevo, tal vez de formación soy muy cuadrada, que te digo que yo entendía que esta era la regla del juego y yo soy de la idea de que no podemos entrar a cambiarlas ahora, pero sí creo, como te digo, o sea, no sí creo, soy una convencida que tenemos autonomía, que podemos en este mismo reglamento entrar a discutir, a cuestionar, pero por las vías institucionales y por las vías oficiales. O sea, por solamente dar un ejemplo, si eventualmente se quisiera cambiar esta regla de los 2/3, yo estoy por supuesto abierta a discutirlo, pero a través de los mecanismos correctos que la misma institucionalidad nos permite. Pero Dani, yo solo te invito a que este sea un ejercicio de razonamiento, no de discusión. Cuando nosotros discutimos, tenemos el problema cuando los seres humanos nos ponemos a discutir, no nos damos cuenta, pero nuestra lógica es neutralizar los argumentos del contrario, no entenderlos ni sumarlos. Yo creo que el ejercicio tiene que ser razonamiento, y yo le tengo mucha confianza a ustedes, los constituyentes. Pero solo por razonar un poquito, señalarte que, claro, hay ocasiones en la vida, nuestra vida social, familiar y cultural, en que no tenemos muchas alternativas. Lo que sucede con lo que plebiscitamos, este acuerdo de los partidos políticos, que fue muy poco generoso, no fue democrático, no teníamos alternativa. Fíjate tú que en dictadura tuvimos que someternos también a un plebiscito, pero tampoco teníamos otra alternativa. Pero no es que ese plebiscito nos daba muchas garantías. La garantía hubo que
que cuidarlas, incluso hipotecando la vida de muchos. Entonces, lo pongo nomás como un razonamiento. Pero Tami, con gente como tú, yo he escuchado a muchos de los constitucionalistas y tengo mucha fe y esperanza en que nos va a ir bien. Y creo que es urgente que se comience el proceso. Yo creo que hay que conocerse, hay que relacionarse, y en esa medida se van generando condiciones para este ejercicio de razonamiento colectivo que tanta falta le hace al país. El país lo necesita y lo merece. Tenemos que sacar una constitución que ojalá sea aprobada en el plebiscito de salida. Así es. Un llamado, a ver, dos cosas, para que vayamos terminando también. Si alguna organización social quiere reunirse contigo, entregarte algunos elementos, sugerirte, ¿tienes algún mecanismo como? Sí, efectivamente, a ver, yo tengo bastante fe que en el mismo reglamento se van a generar distintas instancias y mecanismos para promover la participación ciudadana, pero particularmente como Tami, ¿cierto? En este distrito 20 estamos trabajando con una metodología para promover también la participación acá en las 11 comunas. Y en ese sentido estamos pensando en generar cabildos, asambleas, consultas ciudadanas sumamente importantes y establecer días específicos donde yo voy a dejar bloqueado, por decirlo de alguna forma, la agenda para poder reunirme con distintas agrupaciones cada vez que sea necesario, que lo soliciten. Y en ese sentido, igual decirles a las personas que nos están escuchando que ya lo estoy haciendo. Me escriben por mis redes sociales ahora por lo menos y tratamos de coordinar un día y una hora para me mandan documentos, me mandan inquietudes, lo que están trabajando. Yo de verdad que fue un compromiso durante mi campaña, pero genuinamente lo creo. Es sumamente importante promover la participación, la transparencia, la información en este proceso, y también ese compromiso está ahora, una vez elegida como convencional, que están las puertas completamente abiertas. Es la manera correcta de hacer este trabajo. También reiterar nuestras felicitaciones. Este momento histórico va a quedar inscrito en la historia y tu nombre como una de las convencionales. Por tanto, te felicitamos. Dos cosas. Te ofrecemos los espacios. Nosotros tenemos una agenda ciudadana y en esa agenda ciudadana damos cuenta de distintos hechos importantes que se desarrollan y por tanto nosotros ya tenemos los contactos. Ustedes cuando tengan actividades nos las envían y nosotros les ofrecemos publicar. Perfecto. Y lo segundo es que no solo para el país, sino también para el mundo entero, porque la Ventana Ciudadana, orgullosamente podemos decir, está en España, Francia, Italia, en toda Europa, en América Latina, y nos escriben de allá y les agradecemos a quienes nos escriben. Un mensaje tuyo respecto de este proceso a nuestra ciudadanía y también contarle a quienes nos leen fuera del país lo importante de este proceso. Súper. Bueno, primero agradecer de nuevo a la Ventana Ciudadana, Juan Luis, un gusto realmente conversar y reflexionar contigo. Creo que el diálogo es sumamente importante en estos espacios. Y a las personas que nos están escuchando, repetimos mucho la palabra histórico. Este es realmente un momento histórico en nuestra vida democrática. No solamente nos preguntaron por primera vez en la historia si queríamos escribir una nueva constitución, sino que también nos preguntaron quiénes son estas personas que la están redactando. Entonces el llamado sumamente importante es a involucrarse, a participar, porque realmente esto no terminó en el plebiscito y no terminó en la elección de los convencionales. Esto sigue, este proceso sigue y tiene que ser participativo, tiene que ser trabajo colectivo, una co-construcción de lo que es nuestro nuevo pacto social. Así que el llamado, como dije, es a involucrarse, a participar, porque la única forma de darle legitimidad a este proceso es que todas y todos seamos y nos sintamos parte.
Hemos conversado gratamente con Tami Pustinish Arditi. Ella es abogada, experta en derechos humanos y género, presidenta de la Corporación de Descentralización, Fundación Iguales, y decirle a todos los que nos leen, iniciamos un proceso, hemos desarrollado una muy buena elección de constituyentes y hoy día el proceso sigue. Y tu compromiso, estimada amiga, estimado amigo que nos visitan semanalmente en La Ventana Ciudadana, es que no solo tenemos derechos, también tenemos deberes. Y el deber es participar y aprovechar a constitucionalistas como Tami para expresar nuestras aspiraciones. Y si esas aspiraciones son de grupos sociales, mucho mejor. Tami, un abrazo grande, te agradecemos, amigos de La Ventana Ciudadana, les agradecemos a ustedes. Y Tami, los micrófonos de La Ventana Ciudadana, le agradecemos a Rodolfo que nos está colaborando ahí detrás. Y Tami queda con el último saludo de despedida para nuestros amigos. Muchas gracias. Bueno, que estén muy, muy bien todas y todos que nos escucharon. Y también creo que el llamado importante es a seguir cuidándose. Seguimos en pandemia. La única forma, por muy cliché que suene, que salgamos de esta es que todos y todos pongamos de nuestra parte. Así que a seguir cuidándose y un abrazo muy grande.